Estaba recordando en esta semana respecto a lo que viví en mi infancia y en mi adolescencia en la congregación en donde crecí. Estaba recordando esos tiempos en los que dentro del programa o la liturgia de la congregación se permitía un tiempo para dar testimonio acerca de algo. Me acordaba de ese hermano que cada semana tenía un testimonio para decir, pero no podía dejar de entonar un canto, de entonar una alabanza sin decir lo que el Señor había hecho en la semana, porque si no lo hacía, entonces su participación no estaba completa. Recordaba también aquella anciana que tomaba el tiempo para testificar y que no habían pasado ni siquiera 20 o 30 segundos cuando ya estaba llorando y estaba en un mar de lágrimas, totalmente tomada por sus emociones, por sus sentimientos, y que ese testimonio duraría de 5 a 10 minutos escuchándola llorar sin que yo pudiera entenderle, porque era un niño y para un niño eso es eterno, es una eternidad. Recordaba también aquel hombre que tenía algo que decir cada vez que nos reuníamos, no importa si era entre semanas, si era fin de semana, no importa, pero siempre tenía algo que decir, y aunque el testimonio era el mismo y era exactamente igual, siempre testificaba acerca de lo mismo, pero recordaba eso, recordaba cómo en ese tiempo de testimonios obviamente había personas que se levantaban y podían decir en ocasiones como más alejadas, o en pocas ocasiones era que encontrábamos a personas que decían el Señor me sanó, pero era muy lejano eso, a diferencia de los que ya mencioné, que era cada semana o en medio de la semana. Alguien también por ahí muy de vez en cuando decía, no, el Señor me bendijo con mi casa, pero eran muy raros, muy raros, y el Señor me dio un nuevo trabajo y doy gracias a Dios porque el Señor me permitió adquirir un auto nuevo. Pero esas cosas eran muy raras, y lo que siempre era muy constante y muy a menudo era aquel que se levantaba y decía exactamente lo mismo, y cada vez te testificaba de lo mismo, de lo que había pasado hace 2, 3, 5, 10 años atrás. Entonces esto es algo que marcó de alguna manera mi corazón, en el entendido de que la gente habla mucho acerca de lo que ha vivido, de lo que vive, pero sencillamente quiere decirte, o quiere decir, o quiere expresar algo, quiere que los demás escuchen lo que Dios ha hecho, y no importando si lo hizo hace décadas, no importando si lo hizo hace siglos, pero quiere que tú sepas, sencillamente quiere demostrarte, quiere insinuarte, déjame usar esta palabra, quiere apantallarte, quiere deslumbrarte con algo que Dios hizo. Incluso puede haber sido ayer, antier, y es precisamente por eso que el día de hoy entonces tengo la oportunidad y el deseo de hablar a tu corazón este tema, esta enseñanza que he denominado que no te cuenten. Vamos pues a escudriñar la palabra de Dios ahí en Job capítulo 42, versos 1 al 5, y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice y tiene para nosotros en este día. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate bien lo que dice aquí el verso 2 en este pasaje que acabamos de leer. Job dice:
yo conozco que todo lo puedes. Número 1, tienes que aprender esto. El saber y el conocer no es nunca suficiente. La palabra hebrea que está implícita aquí en el verso 2 del capítulo 42 de Job, que es la palabra conocer en español, en hebreo es la palabra yada. Y significa conocimiento, experiencia o vivencia de otros, historia, testimonio. Eso significa yada. Eso es lo que significa yada. Por eso Job estaba diciendo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Sabes? Escuchamos en testimonios cuando alguien se levanta y dice, yo oré por tal persona y sanó. Yo estuve trabajando y le creí a Dios y sembré una semilla en una buena tierra y el Señor me bendijo y ahora me gané tal material, tal sorteo, tal bendición. Yo le he sido fiel al Señor con mis finanzas y el Señor ahora me bendijo con un auto, y eso lo vemos súper lejos. Y eso lo vemos como imposible. Es más, muchas veces incluso creemos como que nos están engañando, como que las personas que están testificando y que están hablando de eso estuvieran de verdad engañándonos o siendo paleros de la religión, del pastor o de alguien, como si les hubieran pagado. Y eso es exactamente lo que Job está diciendo aquí. Yo conozco. Pero sabes, la palabra conozco es, yo he escuchado que tú puedes. Yo he oído. Me han contado historias. Entonces, si tú no quieres que te sigan contando, para que no te cuenten, necesitas tener una vivencia con Dios. Mucha gente viene a la congregación o escucha estas predicaciones y solo las escucha. Es más, muchos vienen o están dentro de la congregación nada más para pasar lista. Estoy ahí para que el pastor vea que sí estuve y que me ponga palomita, asistencia, presente, pastor. Y así ha sido por años. ¿Dolió? ¿Fue fuerte? Sí. Así hay muchos. Presente. Sí estuve, sí llegué, aunque sea a la bendición final, pero sí llegué. Saben que hay muchas personas, mucha gente en las congregaciones que pasan lista semana a semana y durante o en medio de la semana están en las diferentes actividades y siguen sencillamente sabiendo o conociendo que Dios hace, sabiendo que Dios es. Pero hay una gran diferencia. Una gran diferencia de verdad entre el saber, entre el conocer y el vivir o experimentar. Algo que nos ayuda a entender muchísimo más también este pasaje es el Salmo 139, desde el verso 1 al verso 6, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Ya miraste? ¿Sabes quién era David? ¿Te das cuenta quién escribió esto? David, un hombre entendido, un hombre que
vivía conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, termina escribiendo: tal conocimiento, todo lo que tú haces es demasiado maravilloso para mí. Por eso mucha gente no entiende a veces cuando hablamos, cuando decimos y damos testimonio de lo grande, de lo grandioso que Dios ha sido, que Dios ha sido nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestra gloria y quien levantó nuestra cabeza, nuestro amado. Eso no lo entiende. El apóstol Pablo escribe, parafraseando, escribe de esta manera: las cosas espirituales han de entenderse por el espíritu, y las cosas naturales o humanas se han de entender por el sentido humano o animal. Así lo escribe el apóstol Pablo. Y muchas veces, aún dentro de las congregaciones, nos sentimos o nos queremos tan espirituales, pero la realidad es que solamente sabemos y conocemos por lo que hemos escuchado predicación tras predicación de domingo, testimonio tras testimonio de otros. No leemos la Escritura y no la alcanzamos a comprender. Sabemos que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿sabes realmente por qué los creó? ¿Para qué los creó? ¿Para quién los creó? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? No. Solo sabemos y conocemos lo que otros nos dicen y nos quedamos con eso. Pero hoy yo quiero enseñarte para que no te cuenten. Aprende a discernir. Vive en Dios y busca su palabra. Busca conocerlo y no solamente saber de él, experimenta, vive en él. Fíjate lo que sigue diciendo el pasaje en el verso 3. Hablaba lo que no entendía. La palabra hebrea para esto es avin. Y avin significa discernir. Hablaba lo que no entendía. La palabra entender es avin, que es discernir. Hablaba lo que no discernía. ¿Va tomando sentido esto? ¿Sabes? Es tan simple como hablar de lo que otros vivieron, pero que tú conoces y crees que porque los demás lo vivieron, entonces tú ya lo viviste. Es algo así como en nuestro contexto cultural expresamos como: yo una vez fui al estadio X y conocí, o me autografió o me firmó la playera o el balón el jugador fulano de tal. Sí, lo conozco. Oh, sí, recuerdo que una vez me dijeron o vi un programa acerca de Xochimilco, ahí donde están las trajineras, y leí que los canales por donde pasa esa agua sucia vienen de aquí y allá, pero nunca he ido a Xochimilco. Sí, he escuchado que cuando vas a la Ciudad de México o a Bogotá, Colombia, tienes que guardarte las carteras porque si no te roban. Y en su vida han ido ni a Bogotá, Colombia, ni a la Ciudad de México. Conozco personas así, te lo digo. Conozco personas así. Y en su vida han pisado algo. Han pisado ese terreno. Por eso hoy te hablo con la experiencia de Job. Que no te cuenten, pero si no quieres que te cuenten, entonces deja a un lado tu hablar con ignorancia. Si no quieres que te cuenten, deja a un lado el abrir la boca ignorantemente. No puedes hablar sin fundamento y no puedes hablar de lo que otros vivieron o experimentaron si tú no lo experimentas. Hoy en día pasa mucho y pasa en esto que estamos viviendo, en este contexto de pandemia y en este contexto de
la verdad de todo lo que ignoramos al respecto. Es que dicen que el virus se muere con el calor y que con el frío se mantiene muy bien. Y es que lo que dicen es que el cubrebocas no sirve. Y es que lo que dicen es que el gel nada más dura 5 minutos y que es mejor esto. Y es que es lo que dicen que, ¿sabes? ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando lo que otros dicen? ¿Hasta cuándo voy a seguir expresando yo las experiencias de los demás sin tener mi propia experiencia en Dios o en Cristo? No vayas con los aleluyas porque ahí te hacen pobre, te sacan todo tu dinero. Si pudiera en este momento poner aquí enfrente a más de 3 o 4 personas que me están viendo del otro lado de la pantalla y que el día de hoy pudieran contarles testimonios poderosos acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en salud, en finanzas, en familia, en trabajo, en emociones, en su físico, y ustedes saben que así ha sido. Pero hablar de otros, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Pero no solamente eso es hablar en ignorancia. La palabra hebrea avim también significa hablar de lo que sucedió hace años. Tiene un contexto de hablar de aquellas victorias pasadas, de aquellos eventos pasados y de lo que hoy no eres capaz de volver a vivir porque sucedió hace 10 años y hoy no eres capaz de repetirlo, de que suceda nuevamente con un nuevo empuje, con una nueva garra, con un nuevo deseo, con un nuevo anhelo, con una nueva fuerza. No, aquel que se levanta a testificar cada semana, cada domingo de lo que Dios hizo hace 20 años es exactamente hablar con ignorancia y con imprudencia. Tener o presumir de lo que pasó hace años, pero que hoy ya no es, ya no tienes. Es como querer presumir tus tenis de marca, de renombre y de remarca y carísimos de la palomita que te compraste hace 20 años, que ya pasaron de moda, que ya están viejos, agujerados y sucios. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo. Job dice, hablaba lo que no entendía. Y muchas veces hablamos y seguimos hablando de lo que sucedió con nosotros o conmigo, contigo hace años, cuando eso es hablar en ignorancia. ¿No quieres que te enseñen? ¿No quieres que te enseñen? ¿No quieres una cátedra? Pues entonces, sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete sencillamente en el discernir, en hablar con cabalidad, porque tienes una experiencia actual y porque tienes una experiencia única y constante con tu Salvador. Verso 5. Mas ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. Hay 2 palabras en hebreo. Para ojos es la palabra eini. Y para ver es la palabra ra'atecha. Ra'atecha. Lo que significa que estas 2 palabras hablan de algo real, de algo sólido. Ahora mis ojos físicos te ven. ¿Sabes? Sí hay que creer en el Espíritu, sí hay que vivir en el Espíritu, pero ese Espíritu entiende perfectamente y cabalmente que el Dios que yo tengo es tan real que se puede sentir, que se puede ver con estos ojos. Y lo que está diciendo Job es ahora, después de que yo hablaba lo que no entendía, después de que yo hacía lo que pensaba que estaba bien y lo hacía porque los demás lo hacían, ahora, después de mucho tiempo, mis ojos han sido abiertos y puedo verte. Te está hablando de algo vívido, de algo que está realmente en su ser, que puede experimentar en sus 5 sentidos.
que su cuerpo y sus emociones pueden respirar y entender perfectamente. Involucra la experiencia, involucra la única y constante vivencia de un ser. Entonces, escúchame bien, para que no te cuenten, necesitas no solamente conocer y saber, necesitas experimentar. Es que yo no creo que Dios sane. Eso de la sanidad, los médicos dicen que es medicina o nada. ¿Cómo puede ser que Dios abrió o que un hombre con una vara abriera un mar tan inmenso, 48 kilómetros de profundidad, con de longitud, perdón, con aproximadamente 90 metros de profundidad, y que entonces todo un pueblo que necesitaba por lo menos 1,5 kilómetros de anchura pasara en seco? ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, verdad? ¿Cómo puede ser que un chamaquito de 16, 17 años con una resortera pudiera agarrar una piedra, y con un hombre gigante experimentado en guerra, lleno de odio y lleno de experiencia en batalla, pudiera ser derrotado? ¡Wow! Es cierto. Y nosotros pensamos, sí, ¿verdad? Claro. ¿Sabes? Para todo eso que el mundo, que tus amigos, bueno, que tu familia, que tus conocidos te cuestionen y te digan acerca de tu congregación, de tu Dios, de tus pastores y de tu familia espiritual, para que no te cuenten, para que no venga alguien más y te diga que el nombre del Dios que tú adoras no es el correcto, que el bautizo con el que te bautizaron no es el correcto, que la Biblia que lees no es la correcta, que el pastor que te habla es un pagano, para que no te cuenten. Abre tus ojos. Incluso si tú crees que esta palabra y esta predicación que yo te estoy dando es una palabra absurda, abre tus ojos. Te reto a que los abras. Te desafío a que busques a Dios de una manera más profunda, de tal forma que lo que el pastor diga, que lo que el predicador diga en esta red social, en esta plataforma, en este ministerio llamado Casa de Adoración, o en algún otro, como quieras llamarle, se quede corto a lo que tú recibas, a lo que tú obtengas de parte de Dios, porque ese es el fin, porque ese es el objetivo, que tú conozcas cada día a Dios más y mejor, de tal manera que tengas una experiencia y una vivencia que pueda bendecir a otros, no maldecir, no cargar a otros, no alejar a otros de la presencia de Dios, no alejar a otros de su práctica, de su conocimiento y de su convicción, sino que si lo que yo te hablo te hace que te acerques más a Dios, te acerques más a su presencia, entonces yo estaré cumpliendo el objetivo por el cual fui asignado a esta tierra: bendecir a las demás personas y no alejarlos de sus convicciones y de sus creencias en Cristo o en Dios. Así que bueno, tú tienes la decisión. Parece que fue algo duro o algo fuerte esta palabra el día de hoy, pero sabes, yo estoy seguro que muchos, pero así en serio, cientos de personas están cerrados de ojos. Y no les gusta que les cuenten, pero tampoco quieren abrir los ojos. Que no te cuente este pastor. Que no te cuenten otras personas. Mejor deja que Dios siga hablando a tu mente y a tu corazón, para que tus ojos sean abiertos y puedas decirle al Señor: mas ahora mis ojos te ven.
y te conocen.